Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Gamer Garage. Soy Javi y en el vídeo de hoy vamos a empezar una serie de tutoriales en la cual voy a intentar enseñaros un poquito sobre el mundo de Unity. Llevo mucho tiempo queriendo hacer algo así y siempre ha sido una de mis pasiones el mundo de la programación de videojuegos, y me gustaría compartir con vosotros los avances que voy haciendo al mismo tiempo que vamos aprendiendo juntos un poco, ¿vale? Entonces, de momento, me gustaría empezar a hacer una serie de tutoriales con respecto a lo que es el movimiento del jugador. En Unity podemos mover a nuestro jugador de dos formas diferentes, usando rigid bodies, usando las físicas del motor, o utilizando un character controller, que sería el que nos va a permitir movernos más libremente y generar nuestros movimientos más customizados para nuestro personaje, que es el caso que vamos a utilizar. A no ser que, por ejemplo, vamos a utilizar un juego basado en físicas, como podría ser usando algún tipo de esfera, como un monkey ball. Lo normal es que utilicemos el character controller para nuestro jugador. En este caso vamos a hacer el tutorial basándonos en un personaje en tercera persona, el cual vamos a empezar a crear en un proyecto en blanco, como veis aquí. Si no conocéis el motor, no conocéis el entorno y os apetece, pues comentármelo, decírmelo en los comentarios y os haré un vídeo explicativo sobre el entorno en sí, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos un objeto vacío, ¿vale? Le vamos a llamar player, ¿vale? Os aconsejo que pongáis la mayor cantidad de nombres en inglés, más que nada para acostumbraros un poquito al lenguaje en sí, ya que todo lo que vais a encontrar, prácticamente todo, va a estar siempre en inglés, ¿vale? Entonces este objeto vacío que hemos creado, ahora tenemos que añadirle el componente, dándole aquí a este botón de aquí a la derecha, character controller. Es que lo tengo yo seleccionado, pero de normal os saldrá esta lista, ¿vale? Y podréis buscarlo vosotros por vuestra cuenta o escribir aquí directamente character controller y lo agregáis, ¿vale? Os saldrá este componente, ¿vale? Cada opción que sale aquí, el transform, character controller, lo que vais añadiendo son componentes. Entonces, en este componente que hemos añadido, nos da directamente ya unas propiedades y nos genera esta cápsula aquí en el centro de nuestra pantalla, ¿vale? Esta cápsula va a representar a nuestro jugador. Y según estas opciones, nos va a decir unas características que va a tener nuestro jugador. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el slope limit nos va a decir que puede subir pendientes de un máximo de 45 grados, que puede subir escalones en el step offset de 0,3. Unity se mueve en una escala de metros, por lo cual estos serían 30 centímetros. Que tiene un ancho, lo que es la piel, de 0,08. Esto va a ser, digamos, que un pequeño margen que le va a dar a la piel, en la cual, aunque no tiene una colisión, no va a afectarnos, ¿vale? La distancia de movimiento mínimo, aquí lo que va a hacer simplemente es que si nosotros le damos, por ejemplo, con el stick analógico del mando hacia adelante o hacia atrás, y le damos tan flojito que el personaje no tendría que moverse ni siquiera una 0,001 milésima de movimiento, no se va a mover. Necesita un impulso mayor para poder moverse un poquito más. El centro, ¿vale?, de nuestra cápsula, de esta cápsula que tenemos aquí, en respecto al objeto, al modelo de nuestro personaje. Ahora os enseñaré cómo cambia. El radio, ¿vale?, para hacerlo más grande, y la altura, hacerla más alta o más baja, ¿vale? También va en metros todo. Vamos a resetear esto y ahora lo que vamos a hacer es darle un cuerpo que podamos mover. Entonces añadimos un objeto dentro de nuestro jugador, que en este caso va a ser una cápsula, ¿vale? Y veis que ya tenemos la cápsula justo al mismo tamaño que nos da el character controller. Entonces, esta cápsula va a representar a nuestro jugador. Como veis, lo que es el character controller, la cápsula que genera es esta de aquí. Nosotros podemos moverla, ¿veis? Y simplemente nos va a decir dónde está el centro de nuestro jugador. Imaginad que, por ejemplo, fuese un personaje humanoide con piernas y tal, entonces estaría esto un poquito más alto del suelo, pero en nuestro caso va a ocupar la cápsula en sí, así que lo dejamos todo tal cual y listo. Entonces, ahora esto de por sí no se va a mover ni va a hacer nada. Nosotros iremos aquí a Play, vamos a ver simplemente la cápsula aquí parada, vamos a poner la cámara más centrada porque si no, no vamos a ver nada cuando nos movamos. Vamos a coger esto y vamos a darle aquí al GameObject y alinear con la vista, ¿vale? Aquí veis que cuando elegimos la cámara
nos sale aquí abajo una previsualización de lo que está viendo la cámara. Entonces ahora si le damos a play, ya en nuestra vista nos va a enseñar la cápsula parada, pero no podemos movernos por mucho que pulsemos ninguna tecla ni hacer nada. Entonces vamos a empezar a darle un poquito de movimiento, ¿vale? Lo que vamos a hacer también va a ser a la cápsula en sí que hemos creado, que tiene un collider, ¿vale? Que va a indicar las colisiones. Como no nos interesa utilizarlo, se lo vamos a quitar, ¿vale? Se lo vamos a quitar en este caso, y una cosa que nos ahorramos. Entonces, ahora en el jugador necesitamos añadirle código para poder moverlo. Entonces, vamos a crearnos aquí abajo una carpeta, ¿vale? Le damos aquí a Folder, que se llama Scripts. Unity, como cualquier otro motor, se basa en scripts para darle las órdenes y las acciones que debe hacer cada objeto o lo que tiene que controlar en cada situación. Entonces vamos a crear un script que básicamente es un archivo de texto en el cual le indicamos a Unity cómo debe comportarse el objeto al que se lo asociemos, ¿vale? En este caso vamos a llamarle Player Controller, por ejemplo. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser abrir este documento que, como veis aquí a la derecha, ya nos genera automáticamente una serie de líneas de código, ¿vale? Eso vamos a obviarlo y vamos a abrirlo. Una vez que lo tenemos abierto, veis que tenemos estas zonas de aquí. Entonces, básicamente, las primeras líneas son las librerías del propio engine de Unity y las colecciones que va a utilizar genéricas para poder programar sin ningún tipo de problema, utilizar las funciones que tiene integrada el motor. Y después empieza la clase que hemos creado, como veis se llama Player Controller, que es el mismo nombre que el archivo que hemos creado en Unity, ¿vale? Y después tenemos estas dos partes de aquí. El void start, que va a ser el primer bucle de juego, en el cual solamente se va a ejecutar al iniciar el script. Y después tenemos el update, que se va a llamar cada frame por segundo, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a utilizar uno más, que se va a llamar Fixed Update. Nosotros vamos a utilizar este solamente para el tema de las físicas, ¿vale? El Fixed Update es uno de los bucles de juego que tiene y que solamente funciona o solamente nos interesa para las físicas, ¿vale? Ya que son independientes el update del Fixed Update. En ese caso podríamos tener un input, ¿vale? Totalmente aislado de lo que serían las respuestas en frames por segundo de los comportamientos de nuestros objetos. Entonces aquí haremos el tema de llamadas a movimientos en sí, y en el update haremos todos los cálculos y todo el tema de lógica, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a volver a Unity de nuevo y vamos a entrar un segundo aquí en el Character Controller en la ayuda de Unity, ¿vale? Vamos a entrar la referencia y, como veis, lo he visto 2 veces, aquí nos viene explicado lo que os he comentado de todas estas partes de aquí del Character Controller en sí, y luego nos da una serie de detalles que, en fin, luego ya cada uno los utilizará como quiera, pero bueno, en este caso no vamos a tratarlo. Vamos a ver qué hace falta para mover a nuestro personaje, así que vamos a pinchar aquí en Switch to Scripting. Esto es interesante que sepáis que se hace así para poder vosotros entrar en la ayuda y saber siempre que os atasquéis un poquito cómo debéis hacerlo. Viene en inglés, pero también en la web de Unity lo podéis poner en español, ¿vale? Pero en este caso os lo voy explicando, ya que siempre en inglés está lo más actualizado posible. Entonces aquí nos dice la descripción del Character Controller, que nos dice que podemos moverlo fácilmente, y que va a ser afectado por colisiones, pero que no del mismo modo que un Rigid Body, ¿vale? Entonces las físicas en nuestro caso nos van a afectar a usar un Character Controller, es la desventaja que tiene con respecto al Rigid Body. Entonces por nuestra cuenta tendremos que ir comprobando si está, por ejemplo, grounded, si está tocando el suelo. Podemos ver la velocidad que lleva, podemos ver una serie de opciones que nos va dando. Y nos interesa en este caso esto de aquí, ¿vale? Que es el movimiento. Entonces tenemos una acción que es Simple Move, que mueve el jugador con velocidad, ¿vale? Esta opción nos va a hacer que el jugador sí que tenga gravedad, ¿vale? De por sí, le afecta la gravedad y solo tenemos que preocuparnos de su movimiento básico. Y luego tenemos el Move, que es el que vamos a utilizar, que nos da toda la potencia del Character Controller, pero que tenemos que
especificar nosotros manualmente cada uno de sus movimientos. La gravedad, movimiento horizontal, vertical, salto, cualquier cosa, ¿vale? Eso nos va a permitir poder crear un controlador totalmente personalizado para nuestro jugador. Entonces aquí simplemente nos dice que tenemos, para poder moverlo, ¿vale? Aquí en el update, en este caso nos lo hace, para mover el jugador tiene que llamar a esa opción move y decirle la dirección a la que quiere moverse, multiplicado por time delta time. El time delta time es una opción que hay que utilizar siempre que queramos mover un objeto para que sea independiente de la potencia de nuestro equipo y se mueva en función del tiempo y no en función de los frames por segundo, ¿vale? Entonces, en nuestro caso, como vamos a utilizar move, tendríamos que entrar de nuevo aquí en los scripts y lo que tendríamos que hacer sería empezar a ver cómo queremos mover nuestro personaje, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer de primeras es guardar de alguna forma nuestro movimiento horizontal y vertical para movernos. Entonces, lo normal es utilizar las teclas WASD en el teclado o un joystick en el mando, ¿no? Entonces, Unity nos permite introducir esos datos de una forma muy sencilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser guardar esos datos en alguna parte. Entonces, vamos a crear una variable, ¿vale? En este caso, que va a ser privada, ya que solamente la vamos a utilizar aquí, que se va a llamar horizontal move, ¿vale? Para ver el movimiento horizontal. Pero esta variable tiene que ser de algún tipo, no podemos llamarla directamente y ya está. Entonces, en nuestro caso va a ser de tipo float. De tipo float, que lo que va a hacer simplemente es guardar un número de tipo float, que es con decimales, ¿vale? Y necesitaríamos otra igual, pero que se va a llamar vertical move, que va a ser para el movimiento vertical, ¿vale? Ya tendríamos eso por una parte. Eso tendríamos que almacenar el movimiento de nuestro jugador ahí. Guardaríamos el valor que estamos dando con el joystick o con las teclas WASD o las que queramos utilizar. Entonces, una vez que tenemos eso definido, también tenemos que decirle a Unity y a este script a quién tiene que hacérselo. Entonces, vamos a utilizar, en este caso vamos a hacerlo público para que lo podáis ver. Vamos a guardar lo que es el character controller. ¿Y quién tiene el character controller? Pues el jugador. Y vamos a llamarle player, ¿vale? Entonces, player va a ser el character controller. Y lo primero que tenemos que hacer al inicializarlo, en start, es decirle a Unity que player es igual y vamos a obtener el character controller de nuestro objeto, ¿vale? Entonces le decimos, en el objeto en el que estamos actualmente, que tiene este script, getComponent, entonces cogemos el componente. ¿Y cuál es el que nos interesa? El character controller, ¿vale? Cerramos aquí con el paréntesis y las comillas y el punto y coma, perdón, y ya tendríamos especificado, ¿vale? Entonces ahora mismo nosotros voy a poner las públicas también para que lo veáis. Ahí está. Vamos a guardar y nos vamos de nuevo a Unity. Cuando nosotros ahora cogemos y le decimos iniciamos el juego, veis que ahora mismo no pasa nada porque no se lo hemos asociado, ¿vale? Entonces tenemos que coger el script, que lo tenemos aquí abajo, y arrastrarlo dentro del listado de componentes y ya lo tendremos aquí. Veis que dice que el movimiento horizontal es 0, vertical es 0 y que el jugador no está definido, ¿vale? Entonces nosotros cuando iniciemos, ahora veremos que seguiremos en 0 porque no estamos haciendo nada, pero automáticamente ha cogido el character controller del objeto player, que es el único objeto que tenemos, que se llama player, que es este de aquí, que es el mismo en el que se encuentra el script, ¿vale? Así que ahora lo que vamos a hacer va a ser mover a nuestro personaje, pero primero tenemos que almacenar el movimiento, ¿vale? Entonces volvemos otra vez al script. Cogeríamos ahora y en el update vamos a guardar el movimiento horizontal y el vertical. Entonces tenemos que decirle, igual que antes, que horizontal move
va a ser igual. Entonces aquí guardaremos las teclas que corresponden con el movimiento horizontal. Lo haremos y lo haríamos del siguiente modo. Tendremos que escribir input get axis, ¿vale? Las axis corresponden a los ejes. En este caso, ¿cuál nos interesa? Horizontal, ¿vale? Entonces ya tendríamos el movimiento horizontal. Y haríamos lo mismo ahora. Vertical move igual input get axis vertical. Y ya tendríamos el movimiento vertical, ¿vale? Vamos a ver si funciona. Vamos a hacerlo paso a paso para que veáis qué es lo que hace en cada momento, ¿vale? Así que ahora nos vamos de nuevo a Unity. Iniciamos el juego. Y teóricamente cuando nosotros movamos izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿veis? Aquí, abajo a la derecha, el movimiento horizontal hacia la derecha llega hasta 1 y hacia la izquierda hasta -1. Y el vertical, si subimos con la tecla W hacia arriba, llega hasta el 1 y bajando llega hasta -1. ¿Vale? Entonces ahora este movimiento ya lo tenemos guardado en unas variables, pero tenemos que transmitírselo a nuestro jugador. Ok. ¿Cómo hacemos eso? Pues hemos dicho que utilizamos move. En nuestro caso, en lugar de utilizar move como aquí en el update, vamos a utilizarlo en el fixed update, ya que me parece mucho mejor para el tema de las físicas, como os he comentado antes. Entonces ahora mismo tendríamos que decir player.move, ya que nosotros lo llamamos player a nuestro character controller. Y aquí dentro habría que meter un vector 3. ¿Vale? Ese vector 3 lo que hace simplemente es decir una dirección. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros no tenemos un vector, tenemos dos datos por separado. Entonces creamos un nuevo vector 3, ¿vale? Y ya se le vamos a decir a ese vector que tendría 3 variables, ya que nos movemos en un espacio en 3 dimensiones. El primero sería, como veis aquí nos indica, la X, la Y y la Z, ¿vale? En Unity tendríamos los ejes. Aquí tenemos la Y, como veis aquí está en verde, la azul, que sería Z hacia adelante, y el rojo, que sería la X, izquierda, derecha, ¿vale? Entonces, esos valores se los vamos a transmitir desde aquí. Entonces, queremos que la X, que es el movimiento horizontal, ¿vale? Como vemos aquí, la X es el rojo, el horizontal. Queremos que sea lo que metemos en horizontal. Entonces, pues simplemente introducimos aquí, que aquí queremos que sea horizontal move. La Y, que sería el movimiento hacia arriba y hacia abajo, de momento no lo tenemos especificado, así que vamos a dejarlo en 0 y ya en otros vídeos os explicaré el tema de la gravedad. Pero lo dejamos de momento así en 0. Y después tenemos la Z, que es el movimiento hacia adelante y hacia detrás, ¿vale? Que corresponde con el eje este azul de aquí. Y ese lo vamos a guardar lo vamos a utilizar con el movimiento vertical que hemos puesto antes. Entonces, vertical move. Y ya lo tendremos ahí. Teóricamente, cuando guardemos esto y lo ejecutemos en el juego, cuando nosotros pulsemos adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, nos podremos mover. Ahora, wow, pero veis, es muy rápido. Se mueve muy rápido, hay que tener mucho cuidado, pero ya funciona. El jugador se mueve hacia adelante, hacia atrás, nos podemos mover. Pero luego ya tendríamos que gestionar la velocidad. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vale, pues lo que tenemos que hacer simplemente es crearnos una variable más y tendríamos que nosotros poco a poco ir gestionando nuestro script para controlar a nuestro jugador como queramos. Entonces, ¿queremos controlar la velocidad? Pues no hay ningún problema. Creamos una variable, en este caso pública, para poder ajustarla desde el propio editor y también de tipo float, ¿vale? Vamos a ajustar la velocidad y vamos a coger y vamos a decirle que se va a llamar, por ejemplo, player speed, la velocidad del jugador. Y no vamos a darle ningún valor, vamos a dejarla así en vacío. Y aquí lo que vamos a hacer va a ser el movimiento del jugador, todo esto aquí, todo esto que hemos hecho aquí, todo eso
lo vamos a multiplicar por player speed, ¿vale? Y ya lo tendríamos aquí. Aparecerá en un momentito player speed, o al menos debería. Ahí está, la tenemos en 0. Y ahora, como hemos multiplicado por 0, la velocidad, cuando nosotros nos movemos, no nos movemos nada. Movemos 0 porque lo que sea multiplicado por 0 es 0. Así que aquí pues vamos a darle un poquito de velocidad, por ejemplo, y ahora veis que ya nos podemos mover. ¿Qué es lo que pasa? Que esta velocidad, si nosotros quisiéramos movernos, por ejemplo, 1 metro por segundo, no es real. Si ponemos por 1, aquí nos estamos moviendo mucho más que 1 metro por segundo, ya que cada cuadradito de estos que hay en el suelo corresponde a 1 metro. Y nos movemos muy, muy, muy rápido, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer para arreglar esto y que en todos los ordenadores tengan la potencia que tengan, nos movamos siempre a esas velocidades por segundo, nos vamos aquí y también multiplicamos esa velocidad por time.delta time. Y entonces ahora, cada vez que nos movamos, lo vamos a hacer. Vamos a apagar esto. Vamos a volver a iniciarlo. Cada vez que nos movamos, vamos a poner esto de nuevo aquí a 1. Ya veis que nos movemos mucho más despacio, pero porque nos movemos a 1 metro por segundo, ¿vale? Luego lo que tendremos que hacer nosotros es ajustar nuestra velocidad como nosotros queramos, pues un poquito más rápido, pues 2 metros por segundo, ¿vale? Y ya va un poquito más rápido, o la velocidad que nosotros queramos, por ejemplo, pues a 3, ¿vale? Aquí no se aprecia mucho porque estamos en un entorno pues que no hay nada que podamos tomar de referencia para el movimiento, pero veis que ya tenemos ese movimiento básico de nuestro jugador y podemos movernos izquierda, derecha y hacia todas las direcciones que nosotros queramos con respecto al input que le demos con el teclado o con un mando, ¿vale? Esto sería compatible con los dos. Como veis, esos inputs que tenemos aquí, que hemos llamado input horizontal y vertical, esto ya viene predefinido. Y eso lo podéis ver aquí, ¿vale? Cuando damos aquí a los settings del proyecto, podemos darle aquí a input y aquí tenemos las axis. Como habéis dicho, hemos dicho get axis, hemos dicho pues cuál queremos, la horizontal y la vertical. En este caso pues nos dice que son izquierda, derecha, up, down y los botones A, D, W y S, ¿vale? Y al mismo tiempo está aquí duplicada y es el horizontal y nos dice que es de un joystick, ¿vale? Entonces también aquí tenemos tenemos aquí el vertical que corresponde también con un joystick el eje Y o el joystick el eje X. Entonces ya sea con un joystick, ya sea con el teclado, nos podemos mover sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Entonces este sería simplemente el primer vídeo en el que podéis ver el movimiento del jugador sin ningún tipo de problema y sin muchas complicaciones. Sabéis que hemos hecho un par de líneas de código y ya nos podemos mover controlando la velocidad, y lo único que vamos a hacer va a ser ahora dejar una premisa para el siguiente vídeo, ¿vale? En el siguiente vídeo lo que os voy a explicar va a ser el tema de la rotación y del movimiento con respecto a cámara, porque como veis, yo ahora por ejemplo voy a situar la cámara aquí detrás del jugador, ¿vale? Entonces el eje Z, que sería este azul, es el que sería hacia adelante y hacia atrás, y el rojo, que es el X, derecha e izquierda. Entonces ahora mismo sería como si estuviésemos detrás de nuestro jugador y la cámara sería hacia adelante. Voy a fijar la cámara aquí un momentito, ¿vale? Ahí está. Perdón, esto no es lo que voy a hacer. La cámara la fijamos aquí. ¿Listo? Ahí está, ¿vale? Entonces nosotros nos movemos hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha, siempre mirando hacia allá. Entonces no podemos girar tampoco. Si nosotros movemos hacia la derecha, nuestro personaje está mirando siempre hacia el frente. Si vamos hacia atrás, igual, no está girando su vista hacia ninguna parte. Entonces son dos cosas que solucionaremos en el siguiente vídeo. Así que sin más, lo dejamos por aquí. Espero que os haya servido de ayuda, que poco a poco vayamos todos aprendiendo un poquito cómo funciona tanto el Character Controller como cualquier otro componente de Unity, y que poco a poco vayamos aprendiendo a cómo desarrollar nuestros propios videojuegos. Así que sin más,
Me despido, os animo a que le deis like, que me dejéis comentarios, ya sea con sugerencias, con mejoras, con ayudas, ya que yo tampoco soy ningún experto y simplemente intento ayudar y que nos ayudemos entre todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao!